hermanos, continuamos en esta mañana con esta serie que estamos teniendo sobre el Sermón de los Olivos. Hoy vamos a apoyar solamente en un versículo porque es el tema del mensaje, la enseñanza de Mateo, capítulo 24, verso 15, que dice de la siguiente manera: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Como pueden ver, habla de la abominación desoladora. No es en el único versículo que habla sobre esto. Ustedes en la lectura leyeron otros pasajes que arrojan más luz sobre la abominación desoladora. Es un tema importante porque va a marcar el punto medio de la tribulación. Yo sé que a veces cuando hablamos de los temas proféticos, muchos logran solo comprender un 50%. Pero quiero decirles que esto no es nada nuevo. El hecho de que hayan algunos temas que sean un poco difícil de entender, como por ejemplo la profecía de las 70 semanas que se enseña en Daniel capítulo 9, no significa que sea imposible de entender o que sea un tema que nosotros debemos ignorarlo. Estaba leyendo precisamente esta semana en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, donde él aborda el tema del día del Señor. El día del Señor se refiere específicamente cuando Él viene en la segunda fase de su venida, en su manifestación gloriosa para hacer juicio. Y Pedro inserta interesantemente un comentario muy pertinente a lo que acabamos de decir. Dice en el verso 15, acuérdense que aquí el contexto está hablando del día del Señor, está hablando de la segunda venida de Cristo. Y dice el verso 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. O sea, cada día que el Señor tarda en venir es un día más de gracia que le da a las personas para que se arrepientan. Dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pablo habló sobre estos temas más que nadie. Específicamente en su primera y segunda carta a los tesalonicenses abordó el tema del arrebatamiento de la iglesia, de la apostasía, de la abominación desoladora. Y dice el verso 16, casi en todas sus epístolas, bueno, también las demás los menciona, pero específicamente donde más habla es en dos. Dice, hablando en ella de estas cosas. ¿Y luego de qué cosas? Bueno, el contexto tiene que ver con los temas proféticos, el regreso del Señor, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. O sea, no era un problema que ellos no conocieran. Y en consecuencia dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. O sea, las personas que no estudian, que no conocen y que su vida está marcada por una inconstancia perenne, una inestabilidad permanente. Y dice, como también las otras escrituras las tuercen, dice, para su propia perdición. Entre las cosas que Pablo enseñó, por ejemplo, la segunda carta a Timoteo, dice claramente que a pesar de los momentos que podamos tener de mejoría temporal, las cosas están destinadas a empeorar mucho más antes que mejoren de manera permanente. La sociedad enfrenta tiempos difíciles. Y eso a pesar de los anhelos de paz, de armonía, de estabilidad económica, de disminución del crimen, de disminución de la enfermedad, de la discordia. A pesar de esos anhelos, las cosas cada día están peor. La sociedad humana se enfrenta a un tiempo que va a ser más calamitoso en su historia. Jesús advirtió también en Mateo 24, verso 21, dijo con estas palabras,
porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Una experiencia única, la culminación de los dolores de parto, la tribulación que se va a extender al mundo entero, pero se centrará específicamente en la nación y el pueblo de Israel. Marcará el final de la era del hombre y la venida del día de Dios. Necesitamos volver nuestros ojos a Israel. Lo que hoy sucede en esa nación y lo que sucede con relación a ella nos puede indicar cuán cerca puede estar el regreso del Señor. No estoy hablando del día o la hora, sino de señales que anuncian la tormenta, ¿verdad? Viene un tiempo en que la mayor parte del pueblo de Israel será masacrado por un enemigo que ellos llegarán a considerar un amigo. Lo dice la Biblia. También dice que solo un remanente, un pequeño remanente, va a eludir la masacre. De ellos los que se vuelvan al Señor recibirán salvación. Ya no confiarán en sí mismos o en algún aliado humano, sino que de ahí en adelante confiarán solo en el Señor. ¿Dónde está esto? El libro de Isaías, en el capítulo 10, verso 20 y 21 dice: acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Dice el verso 21, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. También en el mismo libro de Isaías, en otro pasaje, ahora en el capítulo 30, nos da más información de esta experiencia futura de Israel. Isaías 30, verso del 5 al 9, dice la palabra: todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Disculpen, estoy leyendo equivocado. Es Jeremías 30, del 5 al 9. Jeremías 30 dice: porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Según el profeta Jeremías, que vislumbró este tiempo terrible, toda la humanidad experimentará un dolor insoportable, tal como dar a luz sin anestesia. Incluso los hombres se pondrán de rodillas, dice el pasaje, como si estuvieran dando a luz, sosteniéndose a sí mismos mientras se retuercen de dolor. Sin embargo, la promesa es que de ese sufrimiento espantoso vendrá liberación, vendrá arrepentimiento, vendrá salvación para Israel. En Mateo capítulo 24 y capítulo 25, donde tenemos esta serie que estamos desarrollando, Jesús está hablando de una época futura de indescriptible horror en el mundo, pero enfocándose específicamente en la nación de Israel. Aunque Israel como nación y el pueblo judío en general, durante su historia de existencia, ha tenido que soportar muchos periodos de gran sufrimiento.
Incluso la destrucción de Jerusalén y del templo a manos de los romanos en el año 70 después de Cristo. Y además, esa oscura historia, esa mancha tremenda del exterminio de muchos millones de ellos por parte, 6 millones se dice, por parte de la Alemania nazi y la Rusia comunista en tiempos modernos. El holocausto del tiempo final va a superar en gran manera a todas las experiencias. Hoy Israel está atravesando tiempos muy convulsos. Durante las últimas semanas ha estado esperando un ataque de Irán. Ustedes saben quién es Irán, Persia. Y sabrán también que detrás de Irán hay 2 peligrosos enemigos, Rusia y la China. También sabrán, porque yo he predicado sobre esto, que la Biblia advierte proféticamente en Ezequiel 38 de una guerra que se va a producir. Y yo creo, inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. Porque eso dará la oportunidad al último dictador mundial, al anticristo, a convertirse en el protector de Israel, logrando, por medio de su carisma y negociaciones en el orden político, ratificar todos los pactos que a lo largo de la historia se han estado tratando de implementar. Se han firmado, pero no se han aplicado. Creo que uno de los últimos, fueron varios pactos, fue cuando la presidencia de Trump, ¿recuerdan? Pero estos pactos no se han podido aplicar. La Biblia dice en Daniel 9 que el anticristo confirmará el pacto o los pactos con muchos. Un pacto de paz, la intención de la paz. Y esto hará que comiencen a verle como un amigo, pero en realidad será un enemigo. En Mateo capítulo 24, del 4 al 14, Jesús predijo 6 señales. Y como mencionaba en Ezequiel 38, habla de una invasión a Israel, donde con toda seguridad estará Rusia, liderando una alianza de países musulmanes que decidirán atacar con la intención de hacer desaparecer a Israel. Esa es la famosa guerra de Gog, de la tierra de Magog. Mateo capítulo 24 predijo 6 señales de que su regreso sería como dolores de parto, las cuales vienen en el mismo fin de un embarazo y con creciente rapidez y severidad hasta que el niño nace. Ahora predice la señal que va a activar esos dolores de parto, específicamente la parte más intensa conocida como la gran tribulación. Es lo que se llama la abominación desoladora. La abominación de la que habló el profeta Daniel. Será un tiempo de guerra sin precedentes. Israel será el foco de estas guerras. De hecho, cuando usted mira el pasaje paralelo en Lucas 21, lo dice de esta manera. Lucas capítulo 21, verso 20. Lucas 21, 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. En otras palabras, esta ocurrirá mientras Jerusalén, la abominación desoladora, se va a desencadenar debido a un proceso que provocará estas invasiones a Israel. Aquí se menciona a Jerusalén rodeada de naciones enemigas, y no para darle una fiesta, sino para borrarla del mapa. Esta señal tuvo un cumplimiento durante el asedio militar en el año 70 por parte de los romanos. Fue un anticipo, donde Jerusalén fue destruida, pero no está confinada solo a eso. Aguarda un cumplimiento total en el futuro. Sabemos que por décadas la nación de Israel, la moderna nación de Israel, se ha vuelto cada vez más un punto central de acontecimientos mundiales. Y aunque la mayoría de las personas
los analizan desde un punto de vista político, cuando los cristianos miramos a Israel y a lo que está ocurriendo con relación a ella, debemos mirarlo con un punto de vista espiritual. Sabemos que es una batalla entre la oscuridad y la luz. Sabemos que Dios hizo grandes promesas relacionadas con esta nación y con su preservación. Sabemos que la intención del diablo a lo largo de la historia ha sido hacerla desaparecer. Pero llegamos al punto de preguntarnos qué es la abominación desoladora. Bueno, ya mencionamos que se va a levantar un líder mundial. La Biblia lo menciona en Apocalipsis 6 y lo describe como un jinete en un caballo blanco que llevará una corona y un arco sin flechas. Y al aparecer este jinete en los sellos que el Señor comenzará a romper, se va a iniciar su revelación como un líder mundial. Este jinete de caballo blanco no tiene nada que ver con el otro jinete de Apocalipsis 19, porque ese otro jinete claramente dice la Biblia que es el fiel y verdadero, Jesucristo. Pero el diablo es el imitador y el anticristo no va a ser más que una imitación burda, diabólica del Señor Jesucristo. De hecho, no es solo su intención imitar a Cristo. Sabemos que existirá una trinidad diabólica. El dragón, que es Satanás, el antidios. El falso profeta, líder religioso que se levantará apoyando al anticristo, el antiespíritu santo. Y el anticristo es la oposición a Cristo mismo. Junto con este líder, o debido a la alianza que se va a lograr a nivel mundial, se va a alcanzar el anhelado nuevo orden mundial. Lo que hoy está a la orden del día y es el tema predilecto de las conversaciones políticas y de los movimientos que usted y yo no tenemos ni idea que se están realizando a nivel mundial por los grandes poderes, es ese. Un gobierno único, una alianza mundial. Apocalipsis capítulo 13 la describe muy bien. Un mundo global, donde las naciones no serán importantes, sino que lo importante serán los intereses globales. Hermanos, esto no es nada nuevo. Es simplemente lo que intentaron hacer con la Torre de Babel. Unámonos y construyamos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Necesitamos que el mundo se una. Claro, para establecer un gobierno mundial no puede ser por medio de las democracias. De hecho, hay personas que están gobernando los destinos del mundo y no le están pidiendo permiso ni a ti ni a mí. Tienen poder y aparte de poder, tienen dinero. Y las personas sin valores tienen un precio. No importa en qué área política se desarrollen, en qué país del mundo están. No importa si están en los Estados Unidos. No importa si son demócratas o republicanos. Todos tienen un precio. Durante ese tiempo en que ya se habrá conformado el gobierno mundial, ellos entregarán su poder, dice la Biblia, a la bestia. Ese gobierno mundial va a ocupar o va a pertenecer específicamente al territorio del antiguo imperio romano. En Daniel capítulo 7, leemos lo siguiente, verso 24. Daniel capítulo 7, verso 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro,
el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Bueno, luego en el capítulo 2 vuelve a hablar sobre esto, menciona nuevamente la confederación de 10 naciones, y en el capítulo 9 de Daniel, ahora en el verso 27 dice, y por otra semana de años, confirmará el pacto con muchos. Aquí está hablando de que se va a levantar ese líder. Va a confirmar el pacto, aquí lo menciona en singular porque es el pacto de paz. Pero no significa que sea uno. Han habido y seguirán existiendo muchos intentos de lograr lo que hoy es imposible. Paz entre Israel y sus enemigos. Pero Él lo confirmará. Confirmará el pacto con muchos. Pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ese pacto solo durará 3 años y medio. ¿Y cómo romperá ese pacto? Es mientras el anticristo ocupa a Israel bajo el pretexto de ser su amigo, su protector, que va a cometer lo que Mateo 24 llama la abominación desoladora. Quiero llamar la atención de ustedes a la palabra abominación. La palabra abominación de ludma, es la palabra de ludma griega, denota un objeto asqueroso, horrible y repugnante. En la Biblia se utiliza principalmente para hablar de temas relacionados con la idolatría y la flagrante iniquidad. El equivalente hebreo se usaba a menudo para ritos y atavíos relacionados con la conducta practicadas o mantenidas por las religiones paganas. En el libro de Apocalipsis se emplea la palabra abominación para representar inmoralidades e inmundicias espirituales del falso sistema religioso. En Apocalipsis 17, versos 4 y 5, habla de Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La abominación desoladora podría traducirse la abominación que ocasiona desolación y estrago. En otras palabras, la abominación que es causa de destrucción, de desolación. Daniel menciona esta abominación 3 veces. Ya leímos Daniel 27. Nuevamente la menciona en Daniel 11:31. Y la vuelve a mencionar en Daniel 12:11. Si usted le pregunta a cualquier erudito bíblico o estudioso de las profecías, estaremos de acuerdo, sin importar la visión que tengamos de la escatología, que la abominación desoladora fue un acto que tuvo su cumplimiento parcial tiempo atrás, pero que también, a la luz de Mateo 24 y del contexto tribulacionista y de la unión que hay entre esa abominación desoladora y las señales en el cielo y en la tierra que no se vieron en ese momento, los terremotos y todo lo que se anuncia, y el regreso del Hijo del Hombre, sabemos que tiene un doble cumplimiento. En primer lugar, se refiere a un acto de abominación cometido por un individuo llamado Antíoco IV. Este fue un rey sirio que gobernó Palestina entre los años 175 y 165 antes de Cristo. Lo hizo como representante del imperio griego. Este hombre tomó para sí el título de Theos Epifanes, que significa Dios manifiesto. Pero sus enemigos, a modo de burla, lo calificaron Epimanes, que significa demente o loco. Irónicamente, este hombre murió en el año 163 a.C. y cuando lo hizo estaba totalmente trastornado, indignado al punto de la demencia por todas las derrotas que había experimentado, específicamente por
el judío rebelde llamado Judas Macabeo. El texto de Daniel, capítulo 11, de los versos 21 al 35, está describiendo perfectamente al gobierno de Antíoco. Y en muchos aspectos, Antíoco se convirtió en un tipo del anticristo final. Por ejemplo, el verso 21 de Daniel 11 dice que llegó al reino con halagos. Hizo numerosas incursiones militares, especialmente en Egipto. Verso 24 al 27. En el verso 28 dice que rompió el pacto con Israel, lo mismo que hará el anticristo. Y en el verso 31 dice que profanó el templo de Jerusalén, lo mismo que hará el anticristo. En todos estos aspectos fue un tipo de ese último anticristo. Hay unos libros que no son del canon, y los libros que no son del canon se le llaman libros apócrifos, pero aunque sean apócrifos, aunque no sean inspirados, no dejan de tener un gran valor histórico por la información que contienen. Estos libros se llaman primero y segundo libro de Macabeos. Ellos describen de una manera muy gráfica y fiel la época de Antíoco y la resistencia que hicieron los judíos a su tiranía brutal y sacrílega. Este hombre llegó a asesinar miles de judíos. Vendió a sus esposas, a sus hijos como esclavos. Trató de borrar de la tierra la religión judía. Por eso era un tipo de anticristo. Profanó el templo. ¿Saben lo que llegó a hacer? Sacrificó en un altar un inmenso cerdo. Un animal que era impuro y es impuro para todos los judíos. Y obligó a los sacerdotes a comerse la carne. Luego puso en el templo un ídolo de Zeus, la deidad pagana en la que él mismo le gustaba manifestarse. Él creía ser una especie de Dios. Fue aquello tan abominable que fue ciertamente una abominación desoladora. Pero, y esa es la gran diferencia entre aquellos que somos premilenaristas, que somos dispensacionalistas y que tenemos un enfoque futurista de las profecías. Debido a la interpretación literal, o como se le conoce, gramático-histórica, y el análisis de Mateo 24, sabemos que no está confinado a un tiempo pasado. Allí está hablando de un evento futuro que ha de ocurrir y que será una expresión mucho más grande e inmensa de lo que hizo Antíoco Epífanes. Daniel lo predijo. Voy a volver a leer Daniel capítulo 9, verso 27. Por favor, tengan en cuenta que esta profecía, llamada la profecía de las 70 semanas, si usted la lee completamente, se va a dar cuenta que lo que allí describe no pudo tener un cumplimiento pasado totalmente. Porque allí menciona de que habrán muchas cosas que tendrán que ocurrir que todavía no ocurrirán. No ocurrirán. Bueno, aquí en el verso 27 dice que confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esta última semana, como es semana de años y está compuesta por 7 años, comenzará cuando Israel haga un pacto con el anticristo. Que este hombre va a lograr lo que nadie ha podido lograr ni logrará. Por muchos intentos, por muchas negociaciones, por muchos millones que se gasten en reuniones aquí y reuniones allá. No habrá paz entre Israel y sus enemigos hasta que el anticristo no aparezca. Estarán rodeados, estarán atacados, será una amenaza extrema y este hombre aparecerá como el Salvador de Israel. De hecho, va a lograr algo que hoy es imposible. Él va a lograr que Israel construya su anhelado templo.
No sabemos dónde exactamente va a estar ubicado, si donde hoy está una mezquita, la famosa mezquita de musulmana en Jerusalén, o, como dicen algunos, al lado de esa mezquita. No sabemos, pero sabemos que lo va a lograr. Israel vivirá 3 años y medio engañado con ese Salvador. Pero a la mitad de los 3 años y medio, este hombre se volverá contra Israel. ¿Por qué? Porque se va a presentar como Dios. Ya se llegará el momento en que se va a anular todo tipo de adoración a otros dioses. Y él dirá, ahora Dios soy yo. Y se ofrecerá en el mismísimo templo como Dios. Y esto hará el punto de ruptura entre Israel y el anticristo. Y esto va a desatar la persecución contra ellos. Independientemente de las implicaciones proféticas, yo siempre que llego a este punto veo las implicaciones prácticas y espirituales para nosotros. Yo creo que esta experiencia de Israel, para ti y para mí, hoy nos puede recordar el tremendo error que podemos cometer al quitar nuestros ojos de Dios y ponerlos en cualquier ser humano. Porque no hay ser humano que pueda ser nuestro Salvador. La Biblia dice que es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. Cualquier confianza que depositemos en otro ser humano tiene que ser limitada, usando la cabeza y no el corazón, usando la voluntad y no las emociones, midiendo cuidadosamente el paso que vamos a dar. El Señor advirtió a su pueblo en Isaías, quiero que leamos capítulo 31, verso 1, hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. El alejamiento de Dios es lo más grave que cometerá Israel. Aquí puso su confianza en Egipto, y en aquellos días pondrá su confianza en el anticristo, y por eso tendrá que sufrir tiempos terribles de persecución como nunca antes. Jeremías capítulo 17, verso 5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta en Jehová. No hay hombre que haya muerto por nuestros pecados y que merezca nuestra fidelidad total. Mira al Dios vivo, nunca apartes tu mirada de Él y no perderás el rumbo. Por eso están las profecías allí, porque puede que muchos se pregunten, ¿y qué tengo que ver yo con esa persecución? ¿Qué tengo yo que ver con la abominación? Si según usted, la iglesia será arrebatada. Bueno, son según yo, la Biblia lo dice. Bueno, es que toda la Escritura es útil para enseñar. Aún de lo que puede ocurrir en el futuro, tú y yo podemos aprender y sacar lecciones prácticas para nosotros. En estos tiempos tan pendulares de convulsión política, donde la gente se apasiona al punto de poner toda su confianza en lo que pueda hacer un hombre. Ustedes recuerden lo que les estoy diciendo. Yo he predicado y seguiré predicando que Estados Unidos de América está bajo juicio de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que América solo la puede arreglar Dios. ¿Significa eso que yo voy a cruzarme de brazos y no tomar decisiones que entiendo que glorifican a mi Dios? No por un rostro o un político o un partido, sino por los valores que creo.
Miren, al final, en los anuncios, yo le voy a presentar un ejemplo práctico de por qué los cristianos no podemos ser pasivos en cuanto a cuestiones que nos golpean como creyentes, aunque el mundo las llame cuestiones políticas. No son cuestiones políticas para nosotros, son cuestiones espirituales. Y aunque sabemos que las profecías se cumplen, nunca la soberanía de Dios, ya lo he dicho millones de veces, es una excusa para que tú y yo nos escondamos en la pasividad. Ahora en noviembre hay unas importantes elecciones, no solo por el presidente de Estados Unidos, sino además por algunas enmiendas que tienen que ver como nunca antes con nosotros. Y al final, en los anuncios, le pedí al hermano Ale que lea una carta que nos llegó de la convención para ponerle un ejemplo de lo que estoy hablando. Pero eso no quiere decir que tú y yo estamos haciendo causa común en el sentido de engañarnos creyendo que América se va a arreglar. No, hermanos. Ahora, esto se va en picada, pero ¿saben qué? No va a ser con mi ayuda. No, yo voy a hacer todo lo que pueda humanamente para ir en contra de eso. Porque es lo que creo y lo que la Biblia enseña. En segundo lugar, ¿dónde va a ocurrir la abominación desoladora? Claramente la Biblia dice que será en el lugar santo. En la Biblia, lugar santo es el templo. Hechos 21-28. Es el lugar donde el pueblo judío se reúne para buscar a su Dios. La profanación del templo no va a ser momentánea, sino continua. Por eso dice la palabra que lo hará una y otra vez. Dice, cuando veáis la abominación en el lugar santo, que será a la mitad de los 7 años de tribulación. El libro de Apocalipsis nos da un poco más de detalles sobre lo que va a ocurrir con esa abominación. Allí habla de una bestia que sube del mar. Apocalipsis 13. Esta bestia no es otra que el anticristo. Y Apocalipsis 13 dice en el verso 1 y verso 5 que hablará grandes cosas y blasfemias. Va a comenzar a mostrar su verdadero rostro. El rostro del mal, el rostro del diablo. Cuando el anticristo continúe con sus blasfemias contra el nombre de Dios, contra el tabernáculo, contra los ciudadanos celestiales, dice Apocalipsis 13, versos 7 y 8, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Luego dice en el verso 11 al 15, y aquí se está refiriendo a la segunda bestia, al falso profeta, un líder religioso que se le va a unir y que hará propaganda a favor de él, hará grandes señales y prodigios y llevará a la gente a adorar al anticristo. Y aquellos que se nieguen a hacerlo tendrán que morir. Sabemos que es en el templo porque en el templo fue donde Antíoco Epífanes cometió su abominación. Y dice la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versos 3 y 4, entonces el hombre de pecado, que no es otro que el anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y dice en el verso 9 y 10 también de la segunda carta a los tesalonicenses, aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron
el amor de la verdad para ser salvo. Esto es la abominación desoladora que va a ocurrir en el lugar más sagrado de los judíos en aquellos días, que es su templo. Una de las grandes evidencias que tenemos de que Mateo 24 es un pasaje principalmente futurista es esa expresión que aparece asociada con la abominación desoladora. Dice, el que lee, entienda. Esto está reforzando el hecho de que las advertencias de Jesús en el Monte de los Olivos a los discípulos o a su generación no era especialmente para ellos, sino para los que en aquellos días van a abrir la Biblia, que habrán muchas, que habrán dejado los creyentes que se fueron y estarán leyendo y estarán mirando el mapa en el cual pueden saber, por aquí va la cosa. Esto que está pasando está en las Escrituras. Esto los podrá ayudar a entender un poco sus sufrimientos. Mis amados hermanos, nuevamente les digo, el Señor viene y viene pronto. Nosotros no esperamos al anticristo, pero va a venir. Se va a levantar un ídolo o aquel que se convertirá en el gran ídolo de la humanidad. Hermanos, miren, a lo largo de la historia hemos visto personajes que se las traen gobernando países. Y a veces uno dice, ¿cómo es posible que haya gente por miedo o por lo que sea? Yo estaba mirando unas imágenes del primo de Josué. Yo digo primo de Josué. ¿Dónde está Josué? Josué me va a matar. No, ya Josué se cambió el pelado. Había unos tiempos en que Josué se hacía un pelado y yo le decía, chico, ¿tú sabes quién tú me recuerdas? Me estás recordando al presidente, al dictador de Corea del Norte. Ya cambió eso ya. Y a Josué ha crecido, está más grande. Yo estaba mirando algunas imágenes de ese hombre y cómo la gente se acerca a él como si fuera un Dios. De verdad. Y yo decía, pero esta gente, ¿qué les pasa? De verdad. Y ahí, yo digo, es una cosa diabólica. Y un tipo que no tiene gracia ninguna. De verdad. Es un tipo desagradable. Imagínense a un tipo con carisma, con una sonrisa, atractivo. Así que quítese la idea de que Trump es el anticristo. Este tipo, la gente no se va a dar cuenta quién es. Se van a enamorar de él. Apocalipsis 13 habla de cómo el mundo le va a recibir, cómo el falso profeta lo va a vender al mundo. Comenzará vendiéndole como un líder de paz y después como Dios mismo. Esa será la culminación de un sueño alimentado por ideologías humanas que ya hoy existen. Y son estas: encontrar un paraíso en la tierra hoy. ¿Y saben qué? Sin Dios. O al menos sin el Dios verdadero. Eso es lo que se llama el globalismo. Eso es lo que se llama el nuevo orden mundial. Eso es lo que intenta buscar el Foro Económico Mundial a través de su famosa Agenda 2030. Yo no sé si usted sabe lo que es, búsquelo en internet y lea allí cuáles son los aspectos de esta agenda. Entre uno de ellos está hacer desaparecer las naciones por el bien común y que Estados Unidos ceda su poder e influencia mundial para lograr el bien común. Hermano, para usted lograr eso tiene que destruir las naciones. Los valores que se enseñan en las naciones, en la familia. Antiguamente se enseñaban en las escuelas, ya las escuelas se enseñan otra cosa. Y también se enseñaban en las iglesias. Amar la patria, ser responsable del lugar donde tú vives,
Eso hoy prácticamente ha desaparecido. Y algo que está ayudando muchísimo a lograr esto es cambiar la identidad nacional por medio de una inmigración descontrolada. O sea, por la libre. Es una realidad para nosotros el desastre que hoy vivimos en Estados Unidos en este asunto. Las fuerzas del orden están sumamente preocupadas por el aumento elevadísimo de la violencia y la criminalidad en Estados Unidos. Los peligros de terrorismo interno, porque están entrando a este país todos los días multitudes de personas que son delincuentes, no todos, pero están entrando muchos terroristas, muchas pandillas. Hoy se están muy preocupados por la famosa pandilla del Tren Aragua. Creo que los venezolanos saben de qué estoy hablando. Han venido a los Estados Unidos. Están aquí en los Estados Unidos. Están cometiendo delitos en los Estados Unidos. Y eso sin hablar de cuántos lobos solitarios estarán escondidos esperando la oportunidad para cometer actos terroristas. Miren, hermanos, mi preocupación es simplemente espiritual. Yo sé que la palabra de Dios se va a cumplir, pero yo no voy a colaborar con el reino del anticristo. Yo creo que Dios tiene en el corazón las naciones, no un nuevo orden mundial. Porque si esa fuera la idea de Dios, Él no hubiera descendido de los cielos cuando aquella generación postdiluviana, creo que fue, e intentaron establecer esa torre cuya cúspide llegara al cielo. Y estaban tan lejos de Dios que la Biblia dice y Dios descendió para ver lo que estaban haciendo. ¿Y qué dijo? Hasta aquí. Porque en el corazón de ese plan está el querer erigirse en un Dios. Hoy la mayoría habla de un nuevo orden. Esa expresión se ha usado para referirse a un plan diseñado con el fin de instaurar un gobierno único a nivel mundial. Y esto aumenta cada día de popularidad. ¿Saben por qué? Porque las naciones individuales cada vez están en una crisis mayor. Y le ofrecen al mundo un paraíso que no le pueden dar. Bajo un Dios falso. No habrá paraíso en esta tierra sin Dios. Porque donde hay pecado y donde el hombre no se arrepiente, no hay paz. Y el anticristo se volverá en el ídolo de la humanidad en aquellos espantosos días. Y la llevará a adorarle como Dios. Pero qué bueno es saber esto. Qué bueno es saber que tú y yo no estamos en oscuridad. Por eso dice la Biblia, el que lee, entienda. No hay excusa para la ignorancia espiritual. Conocer estas verdades hoy nos impulsa a vivir con un sentido de alerta, a caminar con Jesucristo y todo lo que Él representa, a mantenernos viviendo en una vida de integridad y pureza, a leer su palabra y orar constantemente. No hay tiempo que desperdiciar. Mientras más nos acercamos a su regreso, más ocupados debemos estar proclamando su reino. Y es un gozo hacerlo, porque a Él y solo a Él vale la pena servirle. El mundo va a pasar, dice Pedro, viendo estas cosas. No debemos vivir en santa y piadosa manera de vivir. Que nuestra prioridad sea escuchar las palabras de Jesucristo. Bienaventurado, buen siervo fiel. O como dice Mateo 24:46, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así.
Esa es la esperanza que tenemos los creyentes. Y esa es la esperanza que queremos compartir con el mundo. Que el Señor nos ayude a quitar nuestros ojos de este mundo, a mirar su palabra con toda tranquilidad. Tenemos el mapa, sabemos lo que va a ocurrir, sabemos de qué se trata y lo mejor, sabemos quién gana la batalla. ¿Estás tú con el vencedor o estás tú con el enemigo? La decisión es simple. Recibe a Cristo hoy como tu Salvador. Pídele que perdone tus pecados, que te haga una nueva criatura y que te dé las fuerzas para vivir para Él, sin importar lo que hoy tengas que enfrentar. Si no lo haces, estarás cambiando a Cristo por el diablo, por el ídolo que Él va a levantar. Que Dios no permita semejante cosa. Que el Señor nos bendiga.